Jóvenes, muy buenos días a todos. El día de hoy estamos con el arquitecto Carlos La Sala. Arquitecto, muy buenos días. Gracias por invitarnos. No, gracias por aceptar la invitación. De verdad que estamos encantados de estar aquí. Nos encontramos en algún lugar de Guadalajara. Así es. Y pues muy emocionados porque vamos a ver una de las últimas o de las más recientes obras de Carlos La Sala y de Memo Orozco, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero está presente en la arquitectura. La arquitectura, claro que sí. Una de las cosas que sí hicimos es buscar, en esta casa específicamente, buscar el ser lo más minimalista que se pudiera y mezclándolo un poco con la parte brutalista, ¿no? Entonces, los acabados los estamos dejando, es un acabado de cemento, es un repellado, y el acabado es el acabado del repellado, ¿no? Entonces, lo que no quisimos fue pintar para que no hubiera ningún tipo de problemas y que pues la casa reflejara tal y cuales son los acabados que en ella existen, ¿no? ¡Qué belleza! Entonces, esto es el color del cemento. Es el cemento, es el color del cemento, no se puso una gota de pintura en toda la casa. Incluso en algunas partes ya se empieza a ver, por ejemplo, todas esas manchas que surgen son manchas naturales que se dan en el cemento y empezaron a salir desde el proceso de la obra, ¿no? Obviamente hubo que comentarlo con los clientes para que los clientes supieran qué era lo que se estaba haciendo y que no les cayera ningún tipo de sorpresa, ¿no? Ajá. Y bueno, no solamente estuvieron de acuerdo, sino que ellos buscaban algo así por el estilo. Son unos clientes que en ese sentido han resultado maravillosos para libertades a los arquitectos en lo que queríamos hacer, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo que las mejores obras tienen los mejores clientes? Sin duda. Sí, sí, sí. Hay que tener un gran cliente para que te dé una gran obra. Y bueno, normalmente también otra de las cosas que hacemos es que buscamos que el acceso sea por el segundo tercio de la casa, ¿no? Estamos entrando por aquí y también existe la posibilidad de entrar por aquella parte. Todo esto, pues aquí aprovechamos que este es un como caminamiento del terreno en términos generales de todo lo que es el fraccionamiento. Y bueno, el acceso es por acá. Qué bonito espacio ¿eh? Y qué sencillo gesto, ¿verdad? ¿Cómo eran las restricciones del lote? Las restricciones del lote son 2 metros en las laterales, los clásicos 5 al frente y también 5 en la parte posterior. Sin embargo, aquí esta casa te vas a dar cuenta que tiene un terreno que lo tienen en acomodato, que es en donde se hizo la cancha de tenis. No es de ellos, pero se los prestaron, entonces la casa se hace muy larga y está padrísima en ese sentido, ¿no? Está genial. Entonces aquí eran 2 metros y giras este volumen, aquí toda esta generamos pieza. Esta diagonal para tener el acceso que pareciera ser frontal, aunque no es frontal, estás entrando justo en el segundo tercio, ¿no? Entonces esto es un recurso que utilizamos mucho, ¿no? El generar las diagonales que nos permitan llegar al segundo tercio sin necesidad de tener que entrar por allá afuera, ¿no? Está genial. Oye, qué delicado el diseño de esa herrería, ¿eh? Está buenísimo. Está muy padre, sí, la verdad. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué elemento es? Es reja tipo Irving, o sea, es literal tipo Irving, la aprovechamos para hacerlo, que además también te da la ventaja de que al ser elementos prefabricados, si tú quieres hacer esto con un herrero, pues te va a salir un ojo en la cara, y como esto hace en cantidades industriales, bueno, pues y literalmente industriales, te sale mucho más barato. Está increíble, ¿eh? Como lo más sencillo es lo más elegante. Sin duda. Buenísimo. Pues... ¿Y la orientación solar cómo es? Porque me encanta que la sombra que se genera en este acceso. El norte es aquella de allá, este de acá es sur, y tenemos poniente, y de este lado oriente. Por eso, ahorita que son las 10 de la mañana, el sol está atrás de nosotros, o más bien atrás de ti, a tus espaldas. Exactamente. Y le proyecta la sombra a todo este rincón. A todo este rincón de aquí.
Este va a ser siempre en la tarde es muy, ¿cómo se llama? Muy caluroso. Claro. Y si te fijas, está casi negada la iluminación por este lado. Solamente vas a ver ahorita que entremos, vamos a encontrar una ventana muy baja que viene antes del nivel del ombligo, digamos, pero que te sirve por el interior para ver lo que son toda la jardinería que tienes en este espacio y viendo necesariamente hacia abajo. Y luego ya vas a tener la doble altura de todo el espacio. Si quieres, pasamos para adelante. Síganme los buenos. Uf, qué belleza. Y además ustedes, me imagino que se involucraron un poco en el tema del interiorismo. Nos involucramos en el tema del interiorismo, aunque sí se contrató a un interiorista por parte de los propietarios. También la parte de lo que es la cocina, el diseño de cocinas, es una empresa dedicada a lo que es las cocinas, pero todo lo demás, lo que es arquitectura y lo que es todos los espacios interiores, todo lo que son los acabados de los espacios, son acabados propuestos por nosotros, y también lo que es la arquitectura del paisaje. La arquitectura del paisaje la hicimos con Ocre, que era una empresa que manejábamos nosotros también como parte de interiorismo, de arquitectura del paisaje, ¿no? La verdad que es un gran trabajo, si te fijas, la doble altura está maravillosa. Aquello también lo íbamos a tener negado un poco para controlar lo que es la luz, pero conforme fuimos viendo la ubicación de las cosas, hicimos las ventanas de tal tamaño que no nos afectaran a la temperatura en el interior, y de todas formas le dimos esta doble altura que siempre te hace que las casas sean mucho más frescas, ¿no? Y esa es lo que te decía yo de la ventana en la parte de abajo, que es la ventana que nos permite ver realmente cuando estás sentado lo que es la jardinería o la arquitectura del paisaje en la parte de afuera, ¿no? Increíble esa ventana. Es como una pecera, ¿no? A la selva. Es exactamente. Oye, qué buen gesto también el de ese fijo que lo hacen ventilar, ¿verdad? Hay un sifón ahí. Es un sifón, porque de nada te sirve dejar que tu aire caliente se vaya hasta arriba si no dejas salir el aire caliente. Exacto. Y en el momento en que lo dejas salir, con eso es más que suficiente. Eso te permite que se refresque y se renueve el aire y que se genere ese efecto sifón que te permite chupar el aire caliente y meter el aire frío, ¿no? Excelente. El juego de la mampara. Buenos días. No se preocupen, aquí están saliendo la película. Qué bonito el espacio abierto. A ver, vamos a entender un poco la configuración, ¿verdad? Porque ya vi que aquí se intersecta otro volumen. Se intersecta otro volumen. En planta baja lo que tenemos es la cocina, tenemos las áreas de recámaras de aquel lado, y en el fondo tenemos la recámara principal. En la parte de arriba está lo que es la oficina del dueño. El dueño trabaja mucho en home office y allá arriba tiene su oficina y es donde se maneja. Tienes la posibilidad de abrir para integrarte y estar en todo este espacio. En la parte de arriba hay unos cuartos, un cuarto que es de visitas, que también lo visitaremos ahorita, que quedó muy agradable. Y bueno, al final del día, pues este es un espacio que es un espacio muy abierto en el cual estás integrando lo que es la cocina, al área del comedor, al área de la estancia, y cuando tú abres aquel espacio, pues lo que haces es que invitas a la terraza a estar contigo en esta parte, junto con ese arrayán que tenemos en la parte exterior, ¿no? Qué belleza. Ya entendí lo que decías, que tomas prestado, ¿verdad? Ese espacio común. Se tomó prestado aquel espacio y entonces se integra, se hace muy grande el terreno, y además integras un poco a todos los vecinos, ¿no? Tampoco les niegas nada. Una de las cosas que ellos sí querían era tener cierta privacidad digamos que de la alberca para acá, para poder estar haciendo pues su vida común, su vida privada, pero sin que todo el mundo se enterara. Eso te permite tener el área de la cancha de tenis como una
un colchón que te permite separar ya tus áreas privativas, ¿no? Buenísimo. Y aquí también es muy interesante la conexión que haces de este volumen, porque ahí están las cocheras. Ahí están las cocheras. Ajá. Por ahí, si vienes, dejas el coche, entras directamente a la cocina, ¿sí? Y tienes, por esta puerta. Por esta puerta. Si te la abro. Excelente. Estás directamente a la cocina. Y si te fijas, todo lo que son los volúmenes tienen el mismo acabado. Somos muy de que los volúmenes tienen que ser respetados como volúmenes. No nos gusta pintar paños. Claro. ¿Por qué? Pues porque el volumen es un volumen completo y todo, techo, piso. Bueno, el piso sí lo tratamos aparte porque no te aguantaría, pero es una piedra natural. Claro. Que va muy bien con todo lo que es la arquitectura y el diseño interior. Se llevan perfecto. Interesante la elección de los tonos, porque la cocina es azul marino. Es azul marino. Es azul marino. Y se ve muy elegante, jóvenes. Se ve muy elegante. Y yo creo que una de las cosas que también ayuda muchísimo es... La mesa blanca, Esta mesa te da esa como filtro de transición entre lo que es la cocina y lo que es la estancia comedor, con las maderas que te permiten que no se sienta un cambio como aquello es cocina y esto es el comedor, ¿no? Sino que se vaya sintiendo todo el cambio, que se va degradando, digamos, paulatinamente y te va llevando hacia lo que es el espacio ya con esta continuidad hacia arriba. Está maravilloso. Fue complicado que los clientes entendieran que el acabado de cemento iba a estar también adentro. No. O sea, básicamente no fue, pero la principal, digamos, defensora del asunto fue además ella, la propietaria. Gran cliente. La verdad es que tiene, y además, por ejemplo, este cuadro lo escogió ella y me parece que es un acierto en todo este espacio, ¿no? Sin que te pueda decir la verdad o no, creo que es realizado por algún pariente, creo que es su madre la que lo hizo. Qué bonito. Y a mí me gustó mucho, se integra perfecto con el espacio y con todos los acabados que hay aquí. Pasa muy desapercibido, la verdad. Pasa desapercibido y me gusta mucho el que esté apoyado ahí. Y luego también esta relación con este otro, déjame te cierro. La puerta pues, es una puerta metálica, ¿no? En un gris. Bueno, está casi en el tono, digamos, natural, nada más con un barniz. Y sí, lo que es la parte del marco, sí es en gris Europa, que es el mismo tono que se escogió para la herrería de aluminio. Y lo que sí hicimos es que entonces los elementos metálicos tuvieran cierta relación y sí que dejaran ver esta textura que nos parece que es padrísima. Es otro cuadro sí. en este espacio, ¿no? No, hombre. Y luego esta relación con este cuadro más puntillista, mucho, con mucho contraste con este otro que es netamente abstracto, ¿no? Pues bueno, pues es una combinación simpática, nos gustó mucho, ¿no? Qué interesante cómo aprovecharon esa mocheta para integrar el mueble. Sí. ¿Verdad? Pareciera que el mueble es parte de la arquitectura. Así es. Que fue parte de lo que se quiso, que fuera un mueble que además nos permitiera tener ese enmarcar lo que es el cristal, que es un cristal que está hueso, no se permite, no se abre ni se hace ninguna de esas cosas, ¿no? Lo cual lo vuelve más elegante, limpio total. Muy bien, y el área de las habitaciones, ¿cómo llegamos? El área de las habitaciones, pasamos por esta parte de aquí, si quieres. Es un pasillo que es el que nos permite, déjame cerrar, bueno, antes, si quieres, ve aquí el cuarto de este es el toilet, el del cuarto de invitados, el baño de visitas, perdón, el baño de visitas. ¿Qué tipo de madera se utilizó? Ahorita te lo digo, se me va el nombre. Parece rosa morada, ¿verdad? Pudiera ser, no me acuerdo, pero no es,
según yo no es rosa morada, pero puede ser que sí, porque es una de las que usamos mucho. Entonces, no me extrañaría nada, ¿no? Se ve muy elegante. Porque es madera, madera, o es algún tipo Es madera, de madera. duela. No, es madera, madera y la idea era que fuera todo este paño, que tuviera la misma altura todo y que lo que hiciera se fuera a generar pues una textura uniforme en todo esto, ¿no? En donde escondes, ahorita lo voy a cerrar, este es uno de los cuartos de los hijos, y aquí pues, la idea era que se escondieran todos estos cuartos, ¿no? Al fondo vamos a encontrar del lado derecho otra de las recámaras de los niños. No sé qué tan pasemos por aquí, pero bueno, se va a ver que es una recámara de niños, ¿no? Esta ahorita la utilizan más como un cuarto de juegos. Están muy chiquitos los niños, entonces pues es una casa adecuada para ellos en estos espacios, ¿no? ¿Cuánto medirá el ancho de la habitación? ¿Un 350? Esto más o menos, sí. Está perfecto, me encanta la proporción rectangular, ¿verdad? Sí, se aprovecha muy bien el espacio. Fíjate que la casa es una casa que, aunque su terreno tiene muy buenas proporciones, se buscó que la casa no fuera extremadamente grande en metros cuadrados, ¿no? ¿Cuántos No está tiene? superando los 500 metros cuadrados. Órale, se Entonces, ve muy aprovechada. Sí. Oh, qué buen trabajo. Me encantó el detalle de la tía LED, muy sutil. Me imagino que debe haber sido no peligroso, sino pues complicado el proceso de obra porque pues iba a sentirse de alguna manera oscura, ¿verdad? Pensando en el gris del cemento. Sí, aunque la casa, cuando tú abres ventanas, Ajá. etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que no es una casa oscura para nada. Tiene grandes ventanales. Aquella ventana está al norte, entonces una de las cosas que nos da es que aunque no le entra luz Luz todo directo, el el día. sol, Ajá. lo que siempre le entra es esta luz indirecta que genera la luz del norte y que te va muy bien, ¿no? Aquí lo que hicimos fue integrar un poquito esto con lo que es el baño. El baño lo dejamos el lavabo en el exterior y luego pues ya nada más queda lo que es la parte del resto del baño. Me encanta que todo el acabado de los muros es el mismo granito del piso, ¿verdad? Es el mismo, siempre hemos pensado que lo ideal es que tengamos una paleta de acabados casi mínima, ¿no? Entonces es cristal, acero, el piso que se tome es el piso que se toma, que se utiliza para los lambrines, y el resto, ya sea que sea aplanado, que sea concreto, que sea lo que sea, tiene que ser todo lo mismo, ¿no? Muros y techos, ¿no? Que esa es un poco la idea. Por eso lo llamamos un poco minimalismo raw, de crudo, ¿no? Minimalismo crudo. Y pudiera ser también, ahora que está tan de moda, ya que vino la película de estos señores de Adrien Brody. Ajá, pues muy bien puede ser ¿cómo se llama? Un Un brutalismo. brutalismo. Fíjate, un brutalismo suave. Un brutalismo suave, exactamente. Excelente, Déjame excelente. Vamos a ver la iluminación de este pasillo, jóvenes, porque se ve que esta casa trae una iluminación por todos lados. ¿No prendió? No prendió. Ahorita vemos en No dónde es, supe. debe ser aquí. Ahí está. Exacto. No hay ni una sola luminaria en el techo de este pasillo. Esa es una necesidad mía. Yo estoy en contra de las luces en los techos y estoy en contra de ver el foco normalmente, ¿no? Entonces, entre menos luces encuentres en el techo, mejor. Aquí, bueno, obviamente las lámparas que tenemos en esta parte sí son lámparas que vienen desde el techo, pero las estás bajando a una altura en la que no te molesten, ¿no? O sea, que no tengas siempre la molestia del reflejo de la luz, ¿no? Ese es algo muy típico de lo que buscamos, prohibido perforar los techos en la menor forma posible. Y a veces lo entienden los propietarios. Rara vez. En este caso les quedó muy claro y dijeron, sí, va, y así nos fuimos.
Y de este lado es el área de lavado. Este lado es el área de lavado, donde tienes pues lo básico, ¿no? Que es tu área de lavado. Perfecto, en torre. Lo tienes en torre, todavía no salían, ahora ya no necesitas las torres, ya la lavadora y secadora claro. es un mismo mueble, ¿no? Y tienes el área de... Cuarto de lavado, perfecto. Le da luz, pero otra vez se repite la rejilla ahí. Ahorita vas a ver arriba esa rejilla, el uso que tiene, ¿no? Que es otra de las sorpresas. ¿Qué hubo, amigo? Con permiso. Con permiso. Aquí la idea, nuevamente, un fijo muy grande que es el permitirte tener este remate visual de lo que es el árbol, y que ya forma parte de lo que es tu terraza, ¿no? Y aquí tenemos la recámara que hoy en día comparten los dos, al ser tan chicos, ¿no? Y en su momento, pues la idea es dividir los dos espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí si te fijas, sí hay iluminación en la parte de arriba, no por otra cosa, sino para que tengas la posibilidad. Podríamos haber puesto iluminación en el interior, pero hay gente a la que no le gusta, ¿no? Entonces, no, aquí sí preferiría tener esto, ¿no? Pero fíjate, no es sigue estando la cortina frescura ahí puesta, pero te das cuenta que no es tan oscuro esto, ¿no? No, de acuerdo. Es una recámara gemela a la otra, tiene el baño en el mismo lugar, con las mismas características, ¿no? La idea es que tuvieran los dos semejantes, los dos cuartos, ¿no? Me gusta también mucho este detalle, ¿verdad? Del closet, que es vestidor closet, sí, sin puerta, ¿no? Sí. O sea, tú entras aquí y esto nada más te está separando lo que son las cosas, es esta parte de aquí. Este es un poquito más grande en términos es un poco más larga ¿cómo se llama? El lavabo. Y aquí tenemos un elemento de estos de luz que es luz natural y que también sirve de lámpara, pero eso lo que te hace es un sonotubo de esos que te da. Claro. Es la misma madera en todo, el mismo detalle. Me gustó mucho este detalle de la regadera, se me hizo muy fino. Ese pequeñísimo canal. Es un canal de nada y nada más dejas en aquella parte de allá un pedacito que puedes levantar para sacar pelos, etcétera, etcétera, y es donde está la regadera, la coladera como tal. Excelente. Arquitecto, ustedes diseñaron y construyeron. Esta nada más la diseñamos. Ok. Esta nada más la diseñamos. ¿Cómo trabajan ustedes el diseño? Más o menos, ¿cómo se les contrata? Si nos puedes hablar un poco de ese tema, costos. Mira, el costo normalmente lo establecemos en base a los costos de lo que hemos sido cobrados, un costo histórico en el cual pues, sentimos esa necesidad de no poder ser más baratos que nuestro último cliente porque sería de alguna forma una deshonestidad ante ellos, ¿no? Entonces, planteamos cuánto ha sido el costo por metro cuadrado de las casas anteriores y en base a eso, costo por metro cuadrado de diseño, y en base a eso es a lo que establecemos nuestros ¿cómo se llama? Nuestros honorarios. Sin embargo, también siempre hacemos al mismo tiempo una opción que marca el Colegio de Arquitectos para poder comparar y que veamos que andamos muy cerca de lo que maneja el Colegio de Arquitectos, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en las que nos manejamos, ¿no? Entonces, qué curioso, o sea, ya son 2 recámaras en planta baja. Son 2, y aquí viene la tercera recámara, que es la principal. O sea, tienen recámaras para ellos, los padres, y para sus hijos. Y en planta alta está la de invitados, que vas a ver. O sea, es una casa en un nivel. Es una casa en un nivel. Eso no me lo hubiera esperado, ¿eh? Claro, y el volumen más grande es la doble altura.
El volumen más grande es aunque la doble altura está, luego está la cocina, arriba de la cocina es donde se encuentra la recámara, y de este lado que estamos ahorita, que es donde están las recámaras de abajo, vamos a encontrar un sunroof es una terraza arriba que está junto a lo que son las oficinas del propietario, ¿no? Excelente. Qué buen planteamiento. Y es que aprovecharon el terreno era generoso. El terreno era generoso. Esta recámara ya es cuadrada, ¿verdad? Este ya que tendrá como un 5x5. No, este sí ya anda por ahí de los 5x5. Y mucho lo que hacemos es que procuramos esto que se sienta como metido dentro del muro, ¿no? En realidad, pues la recámara en este sentido debe tener más de 5 metros, ¿no? Claro. Se va hasta allá, pero bueno, integras lo que es el mueble de la televisión a lo que es todo el contexto. Y también la luz que encuentras, siempre la encuentras en la parte, aquí ves la ranura de luz, pero no ves el foco, ¿no? Entonces, cuando podemos dar la posibilidad de irnos hacia arriba, es siempre y cuando yo no vea fácilmente los focos, ¿no? Y las luces lineales no nos afectan tanto, eso sí nos gustan, ¿no? Pero sutiles. Sutiles, es muy sutil. Y en este caso no quisieron meterlas dentro del plafón, porque aquí tenemos aire acondicionado y entonces el aire acondicionado lo que hace es que tiene cámara plena y por la cámara plena recoge todo. Déjame ver, aquí déjame cierro esta que es corrediza. Ok, y que es la forma en que no la hicimos abatible. Y bueno, pues es como funciona el espacio en términos generales, ¿no? Entonces aquí tienes la inyección y el retorno en este mismo cuarto. La inyección la tengo, estoy buscándola porque ya no me acuerdo dónde diablos anda, ya no sé si está. Debe de ser por aquí, ¿verdad? Está en de acá la inyección y el retorno lo tenemos de aquel lado. El retorno es por acá. Tú tienes el cajillo y el cajillo, no sé, no creo que se alcance a ver. Sí se alcanza a ver, si te asomas mucho se ve la rejilla. Si tienes ganas de verla, la vas a ver. Ya la vi, claro. Esa es la de retorno. Y entonces se retorna como cámara plena y la ocultas, ¿no? Aquí sí, desafortunadamente, pues necesitamos dejar un registro para el fan and call, porque esto es por fan and call, no es un no es integral, cassette. Es el clásico fan and call que viene con las tuberías de agua y lo que hace eso permite enfriar el aire que inyectas, ¿no? De acuerdo. Este es otro Solar Tube, que fue todo lo que quisieron tener aquí. Y en no me acuerdo si sí tienen, no, tampoco lo tienen las de estas. Pero bueno, este fue el Solar Tube. Y esto ya es la parte de los lavabos. Y tenemos el WC y la regadera. Me encanta la cabina. Están padres. Normalmente una de las cosas que hacemos es que sí dejamos cierta privacidad con estos elementos translúcidos, pero siempre dejamos en la parte de abajo necesariamente ese rodapié sin nada. Aquí en este caso no quisieron al final del día ponerlo porque el chiste es que cualquier cosa que te pueda suceder te vean, ¿no? Que estás tirado en el piso en caso de. Pero normalmente es lo que hacemos también con las regaderas. Igual que hay una privacidad aquí, les dejamos su privacidad en esta parte, ¿no? Y si te fijas, la iluminación, pues una iluminación también muy lineal. Ahora lo hicimos en la esquina también, pero vertical. Y sí dejamos que arriba de ese plafón, que es por donde extraemos todo lo que son olores y vapor, haya también una luz que nos permita darle luz al interior del espacio, ¿no? Entonces, pues ya si lo cierras, esto está. Y tenemos su tina.
Y un muy buen jardín, me encanta cómo aprovecharon el jardín. Sí, la idea de todo esto fue que todas las recámaras tuvieran su jardincito particular, digamos, ¿no? Y la idea original es que no hubiera paso fácilmente de uno a otro, sino que siempre los tuvieras un poco controlados, el poder pasar de un lado a otro para que pues, si yo estoy aquí, no me pase el jardinero por enfrente, ¿no? Excelente, ahorita lo vemos por afuera. No sé si ya lo hayan puesto o no, pero esperemos que sí. Y si no lo pusieron es que no lo necesitan. A lo mejor también tienen una, ¿cómo se llama? Una cortina, que a lo mejor es la que utilizaron para ello, ¿no? Excelente ventana, ¿verdad? De ventilación cruzada, pero hasta la esquina. Sí. Está buenísima. Y claro, hasta el final, porque tienes la vista, la conexión con la alberca. Aprovechas el pasillo. Exacto. No, está genial. El pasillo en algún momento dudamos si pudiera ser en este muro que tenemos aquí. En algún momento existió la posibilidad de que fuera del mismo acabado que el que tenemos abajo, pero la decisión fue ponerle mucho porque les gusta mucho el arte y entonces un poco era tener la posibilidad de que tuvieran la posibilidad de cambiarlos sin grandes problemas, ¿no? Que luego los materiales como el del piso te evitan tener posibilidades de modificar lo que hiciste originalmente, ¿no? Y qué interesante que pudieras abrirlo de ambos lados. O sea, esta comunicación, este libre flujo, es muy bueno. Sí, claro, es padre, porque eso te permite de alguna forma también dividir, ok, quieres ir a la zona de servicios o quieres ir desde la cocina, te metes por ahí, o quieres ir al baño, puedes ir por allá y más hacia las zonas ya privativas, de este lado, las privativas, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos salir. Tenemos un barandal de cristal que va a ser que va a ser temporal. Ahorita lo quieren así en lo que los chiquillos crecen, lo cual me parece que hace mucho sentido. Y la idea es que, bueno, esto se quite en su momento, ya que los niños estén lo suficientemente grandes como para poder tener la conciencia de que esa es una alberca, ¿no? Y pues si te fijas esta doble altura que se integra y se mete un poco sobre lo que es este espacio. Ahorita vas a ver, aquí tenemos las escaleras que te llevan al sunroof. Qué bonita escala, ¿eh? O sea, este volumen, un poquito más abajo, ¿no? Como 2 metros más abajo del otro, no te habla de un nivel menos, sino de un nivel y medio. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y además aprovechas que como en la parte de arriba es una zona que es visitable, el pretil es ciertamente un poquito más alto y te da la posibilidad incluso no de tener que entrar por hasta allá, sino que hacer todo tu uso por esta zona, ¿no? Tu zona de jardín te queda muy bien. Querían tener un jardín muy donde pudieran jugar y poner si quieren sus altacosas y que ya afortunadamente los mudaron para la parte de atrás, para lo que es la área de juegos de mayores y de menores, ¿no? Está la sala de tenis y la mesa de tenis y los ¿cómo se llaman? Y los juegos de los chavos, ¿no? Ya viene el guardián. Ahí viene el guardián, que espero que nos guarde. Que sea un buen guardián. Todo bien, guardiancillo. Hola, guapo, ¿cómo estás? Bien. Me recuerda un poco las casas regionalistas de la colonia moderna. No, bueno, claro que sí. Es toda una reinterpretación, ¿verdad? Una reinterpretación de algo que, pues acuérdate que yo trabajé casi 15 años, hace 30 años, pero casi 15 años en Sordo Madaleno Arquitectos y bueno, es un poco la escuela de aquel entonces. Incluso ahorita vas a ver la iluminación que tenemos en esa escalera, son unas monjas que le llamamos o unas
veladoras, como yo le llamo, que es las que usaba yo en Sordo cuando estaba hace N años y que dije, estas las vamos a retomar, porque las que hacían en Sordo eran muy pequeñitas. Y con Pepe Iturbe decidimos hacer distintas alternativas para estas veladoras e hicimos esta veladora que fue la que llegamos que iba a ser la que se iba a utilizar ya como parte del despacho de Sordo, y desde entonces en todas las casas que yo hago, no me importa el estilo que sea, siempre hay una veladora de esas, ¿no? Entonces ahorita las vas a ver. Qué belleza. Interesante anotar las celosías en las jardineras de los árboles. Todo tiene aquí un gesto. Todo tiene un gesto y si te fijas todo muy, muy, muy regionalista, muy, muy actual, pero muy con esas raíces, ¿no? Por lo menos esa es la idea que yo tengo del asunto, ¿no? No había pensado en llamarles veladoras. Qué bonito. Así se les llama. Y estas quedaron de 20 centímetros. Normalmente yo las hago un poquitito más grandes, pero teníamos dificultades con las traves y con los y con los elementos horizontales y con los elementos verticales de los castillos. Y pues sí, tuvimos que agarrar esa que fue donde empezamos a caber, ¿no? Y la verdad es que este es de lo más, digamos, típico de ese estilo de arquitectura de la que hablabas hace 2 segundos, ¿no? O sea, esto sí te da esa remembranza a lo que es la arquitectura mexicana de hace algunos años. Vean la curva. Retomadas. Sí, sí, sí. Aquí haces un descanso en curva Le Corbusiano, pero al mismo tiempo muy regionalista. Sí, claro. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo se llevó el diseño de la casa? Híjole, yo creo que como unos 7, 8 meses. Sí, te creo. Sí, más o menos. Este es un diseño también que terminamos haciendo nosotros. Es un experimento mucho más de Memo que mío, pero que bueno, que fuimos viendo cómo hacer una lámpara que viniera para esta zona sin que fuera la lámpara normal de toda la vida, ¿no? A ver si. Excelente, Memo. No, es una obra de arte. Es un excelente. Muy buena pieza. Y ahí tenemos en el centro, obviamente, su fire pit, perdón, su fire pit y bueno, pues este sentadero que también es muy de la arquitectura regionalista, ¿no? Integrado, ¿verdad? Integrado, con el cuidado de buscar que tengas estos detalles que parece ser que no son importantes, pero por ahí se va el agua cuando se te llega a meter en una lluvia fuerte que te llovió un poco, se va y la avienta aquí abajo, bueno. Pero eso es lo que se requiere en esta zona, ¿no? Buscar ese cuidado de las cosas, ¿no? Y me gusta también la altura que se le dio, que me imagino que tiene que ver también con los límites del fraccionamiento, pero que te ayuda a sentir algo de compresión. Sí, así te fijas, todavía podríamos tener más altura si se le dio en aquella parte de allá, pero sí lo que buscamos es que en un espacio tan abierto, que sí sientas cierta relación de compresión para que te sientas a gusto, ¿no? En términos humanos, digamos. Tiene una inclinación la losa. Tiene una inclinación hacia allá y cae naturalmente de aquel lado del agua, ¿no? En la jardinera. En la jardinera y en donde están los solar tubes y todo eso. No vas a ver ningún solar tube aquí, que ya ves que son feos, vistos por arriba. Todos están escondidos entre las plantas, ¿no? Aquí, para que nadie lo vea, es el solar tube y ahí está escondido detrás de las... Entonces, la idea es que no se vean esas cosas y, sin embargo, que fueran jardineras que pudieras resolver con plantas para que si quieres cambiar también las cambies, si se te muere una, la cambies sin ningún problema, cambias la maceta y así lo vas haciendo. Y fíjate qué agradable espacio también te da
este espacio de aquí, y recursos que te permiten las veladoras, como esto, que te permite esconder o por lo menos matizar una llave de nariz para estas zonas, ¿no? Que de aquí, no sé si le pusieron, sí tiene ya el riego por goteo, entonces ya no les hace tanta falta, pero bueno. Que quieren que sean macetas, ¿verdad? Que no haya la tierra directamente en el concreto, ¿no? Sí. Te genera problemas más fuertes de impermeabilización, de peso, de muchas cosas. Así con esto tú lo manejas de la manera en que quieras. Sí están, digamos, drenadas para que lo que eches de agua en las macetas se vaya por el drenaje, pero ya no es tan pesado como el resto, ¿no? Claro. Entonces se vuelve una gran terraza la planta alta. Sí, así es. Aquí estamos arriba del patio de tendido. Este es arriba del patio de tendido, un poco para dejar que esto pudiera tener ventilación natural y que si ella le gusta que esto esté abierto, porque a veces cuelga aquí y a veces cuelga en un aparatito ahí feo que tienen todas las casas que tienen su patio de tendido, que nunca es bonito, ¿no? Pero muy bien resuelto acá. No, y el jardín, o sea, toda la terraza está rodeada de jardín. Sí. Luego aquí tenemos este acceso que nos encanta, esta herida que se hace en el muro para que te permita el paso, en lugar de dejarlo como una puerta, dejarlo como una ranura. Angustiada nuevamente, vienes de un espacio muy abierto y te metes a un espacio en el que realmente pues sí es angustiado, ¿no? Y este es el que viene de la cocina, que luego lo veremos, y aquí si es que está abierto, sí está abierto. Entramos a lo que es el cuarto de visitas. Ah, aquí la cosa se complicó. Este es el cuarto de visitas que originalmente iba a ser un cuarto para el servicio. Luego dijeron, no vamos a tener servicio, pero además nos encantó el cuarto de arriba. Entonces vamos a modificarlo. Y entonces ya se hizo un cuarto ad hoc para esto, ¿no? Déjame. Quedó muy bien. No prende la luz. A lo mejor es que no. Sí, debe ser con control. Es de luces, sí, pero... No, y aquí está el baño, que el baño también pues, se hizo un baño con las mismas características que los otros, ¿no? Muy con el mismo acabado que sube, y tus lambrines, tus bases de lo que son los lavabos, y su iluminación natural, etcétera, etcétera. Excelentísimo, claro. Entonces, ahorita vamos a ver cómo llegamos aquí por adentro. Ahorita vamos cómo llegamos aquí por allá adentro. ¿Quieres que veamos primero? Vamos a ver si está abierto aquí antes de bajar. Es que esta parte no la he entendido. Este es el área de trabajo de él, y esta es la doble altura que te da a ¿cómo se llama? Y aquí tienes tu integración. Como dice él, a ver, si los niños están abajo, los puedo oír a la familia, puedo estar con todos, pero no necesariamente tengo que estar con ellos aquí, ¿no? La concatenación. Este es el acceso a la terraza, ¿sí? Y aquel es un baño, ¿quieres verlo? Sí, claro. Entonces, este estudio solo se accede por fuera. O por esta parte de aquí, que tienes que de todas formas pasar ese pedacito. Si está lloviendo, él se moja, pero le encanta. Sí, o sea, porque al final quedó arriba, desconectada. Desconectado todo el mundo, él se desconecta. De hecho, él normalmente trabaja en esa zona de ahí. Ok. Ni siquiera trabaja aquí, porque eso, y que él dice que no puede trabajar
no puede hablar por teléfono sentado, tiene que caminar cuando habla por teléfono, entonces camina mucho por toda esta zona. Tenía que tener un área amplia para poder caminar y ver las cosas, ¿no? Tiene un carácter de salón, ¿verdad? Esta terraza, esa mesa. No, pareciera que aquí está lleno de lámparas, casi casi que puedo ver un candelabro ahí en la mesa. Y yo creo que en su momento van a ver, la decoración ha ido, es mucho de buscar. Evolucionando. Buscar cosas que van poniendo y van, o sea, no les gusta comprar por comprar, sino que dicen, a ver, esto es para allá y a lo mejor lo que vaya a venir en esa mesa lo vamos a tener listo dentro de un año, 2 años, ¿no? Claro. Que lo hayan encontrado, sabrá Dios dónde, pero ya tienen su mesa como tal. Bueno, ahora vendrán todo lo que venga encima. Ya estoy entendiendo. Ese es el baño de las dos Ese es el baño. recámaras, terraza. Para que tengas tanto, exactamente. Aquí sí estamos bien techados. Puerta metálica. Esta ya del color gris Europa. Está cerrado. Aquí. Y es que hay una lámpara, vente por este lado. Tiene una lámpara ahí. Que no te extrañe que la haya utilizado en algún momento para sacar alguna fotografía. Pero bueno, la idea es la misma. Es un cuarto que tiene la posibilidad de ser un cuarto adicional porque tiene su regadera y tiene esta área como el cuarto. Es el closet de invitados o de quien vaya a ser, ¿no? Aprovechando al máximo todo. Me encanta cómo que se aprovechan, ¿no? Estos closets remetidos en la arquitectura. Y esto tiene mucho que ver con lo que él maneja. Él tiene todo, él hace muchos trabajos de carácter electrónico. Entonces arregla cosas y no sé qué, y los equipos que utiliza para su chamba. Necesita mucha área de almacenamiento. Necesita mucha área de almacenamiento. Bueno, por aquí no quiero meter mucho mano donde no debo, pero bueno, es un poco lo que él tiene, ¿no? Y si te fijas, los equipos de sonido son importantes. El sonido fue todo un tema. Y la ventaja es que todo lo resolvió con Bluetooth. Aquí sí, el aire está hecho con mini split, ni modo, a diferencia del resto de la casa que tiene su fan and call, ¿no? Cuando ya te pones muy exquisito, ya te empiezan a chocar un poco, ¿verdad? Cuando ya no los viste. Sí. Pero si los hubieras tenido en todos lados, pues te haces a la idea y los ves bonitos, ¿sabes? O intentas esconderlos de alguna manera, ¿no? Sí, pero bueno, sí. acaba de terminar una casa que tiene 4 de esos y que dices, Dios mío, que bueno, no es una casa, es un departamento. Pero es que el costo es una quinta parte. Sí, así es. De acuerdo. Así es. Maestro, ¿podemos bajar ahora? Bajamos por aquel lado, déjame nomás cierro. Claro que sí. Para entender esa relación, que es más de servicio, vaya. Porque así estuvo pensada al inicio y ya después le dieron ese carácter más doméstico. Sí, así es. Y aquí este volumen jugando importante en la fachada. Sí, claro. Y arriba está todo lo eléctrico, son paneles, son solares tanto de almacenamiento como de calentamiento de la alberca. Todo está en la parte. Órale. Cuidado. Y aquí el arquitecto hizo algo muy mal, pero. No, es bien importante. Es para no caer, para Claro. que no se me moje el agua. Digo, que no se mete el agua. No, hombre, esos escalones te salvan la vida. Sí. No, y además la pendiente sí está muy claramente aventada hacia allá. De acuerdo. Y esto es, bueno, las veladorcitas. Las velas. Así es, que siempre, normalmente la veladora siempre van a esas alturas, son muy, digamos, iluminación de cortesía, ¿no? O sea, no es algo con lo que vas a trabajar, es algo que te permite darte un camino, llevarte y que tengas pues la cortesía de que sepas por dónde meterte, ¿no? Por dónde irte.
te van marcando el camino. Exactamente. Bueno, este espacio pues siempre se convierte un poco en un área más de ellos, más de servicio. Este es el acceso a la cocina. Por aquí entras a la cocina. ¡Qué casa, jóvenes! Y aquí se aprovecha un área de almacén, Tienes servicio. una alacena enorme, muy agradable. Y te permite que la cocina no tenga el refrigerador. Siempre es complicado en todas las cocinas porque tiende a botarte por sus dimensiones. O sea, a nosotros nos gusta meterlos cuando se puede dentro de lo que es el alacena, ¿no? Y lo dejas, pues ya, lo demás ya lo dejas más para las cosas que tienen las mismas dimensiones o que encajan en las mismas soluciones, ¿no? Y la verdad es que quedó una cocina muy agradable. Originalmente iban a haber la posibilidad de tener aquí unas puertas que se pudieran abrir como abanico, pero cuando lo vieron dijeron, no, hombre, lo dejamos así, ¿qué necesidad tengo de cerrarlo? Esas puertas siempre terminan no necesitándose. Sí, Esto no lo necesita. y si te fijas, aquello también aporta, lo dejé abierto con cierta maldad, digamos, malas intenciones, para que se viera cómo aporta nuevamente ahora el que entre luz rebotada, pero que es una de las luces que nos gusta mucho, todo lo que es la luz indirecta, ¿no? Increíble. Tenemos visita, jóvenes. Parece ser. Por lo menos eso oí, ¿no? ¿No? Interesante. Excelente. Pues esto es, Maestro, muchas Abraham. felicidades. De verdad Gracias, no, hombre, no, gracias a ti por venir, por verla, por por compartirla, ¿no? Porque siempre nos parece que la casa es una casa que permite eso, ¿no? Permite el que lo compartamos y el que estén diferentes personas al tanto de lo que se está haciendo. Tienes muchos alumnos que te siguen y que quizás les sea de utilidad, ¿no? Yo creo que a muchísimas personas le va a ser de utilidad, porque proyectos de este nivel de sofisticación, pues de cuidado, ¿verdad? ¿Cuántos meses fueron? 7, 8 meses de diseño, Sí, solamente sí, de sí, arrastrar el lápiz. nada más. Eso es, yo creo que lo que se requiere para hacer buena arquitectura, tiempo. Sí, porque mira, llegar, digamos, al partido general de la casa, llegamos en una etapa temprana de nuestra propuesta, ¿no? Pero de que llegas a un planteamiento original de, a ver, va a ser así, a cómo va a quedar al final, todas las cosas, siempre hay cambios, siempre suceden cosas y siempre pasan. Pero bueno, acuérdate, el arquitecto siempre, la casa al principio es la casa del arquitecto, no importando el cliente, y conforme va evolucionando y vas haciendo las cosas que el cliente requiere y que el cliente te especifica como necesarias para su forma de vivirla, pues se va haciendo más la casa del cliente y menos la casa del arquitecto, pero siempre queda tu ADN de alguna manera ahí implícito, ¿no? Entonces, esta se reconocerá, creo yo, como el tipo de casas que acostumbrábamos a hacer Memo y yo, ¿no? Pues saludos al arquitecto Guillermo Orozco. Es un gusto y un honor estar en una de sus obras. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Me pueden contactar por mis correos, que es lasalaestudio@gmail.com,
o por otro que es celasala@equilatelier.com, que es la empresa que tengo junto con otros 3 socios que nos dedicamos a proyectos de muchos mayores números de metros cuadrados para proyectos más grandes. Lo que es casas lo hacemos en la sala estudio. Y por las redes sociales, Instagram, @lasalacarlos. ¿Qué más? Y el teléfono, que es el 333-954-8979, que ese es mi teléfono. Muchísimas gracias, maestro, de verdad, por abrirnos las puertas de su mente y de su casa. Gracias, señor. Muy amable. Por favor, sigan los jóvenes y espero que hayan disfrutado de esta obra maestra. Cota Paredes, adelante.